Me da muchísimo gusto saludarte, Manuel Bravo, presidente del Consejo de Empresas Globales. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Oye, Manuel, yo creo que hay una mezcla muy complicada de lo que está pasando en México hacia las empresas globales. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, es una coyuntura complicada y pues hay que entrarle, hay que estar cerca, diálogo con el gobierno actual y con el gobierno futuro. ¿Cómo lo vemos? Me parece que se necesita una reforma judicial. Eso lo tenemos muy claro. Es urgente, es necesaria y es importante. Probablemente la que está hoy en el Congreso pues no necesariamente tienen todos los ángulos que quisiéramos y de hecho hay algunos temas críticos que sería bueno revisar. Obviamente en términos de la independencia de la judicatura, en términos de la selección de los jueces para tener a las personas o a los juzgadores más idóneos, y obviamente en temas de los tiempos de implementación y también en términos de la inamovilidad de los jueces. Y mucho también el tema, y que es lo que nosotros le ponemos mucho foco, es la posibilidad de atraer nuevas inversiones y mantener incluso las que tenemos hoy, ¿no? Y en ese sentido, pues esta reforma judicial también tiene ciertos temas que tocan a la revisión del TEMEC que se viene al 2026 y pues es algo con lo que no deberíamos de estar jugando, ¿no? Porque nos ha dado crecimiento durante los últimos años con lo que viene del nearshoring, la relocalización de las cadenas de valor. Obviamente queremos que eso siga en pie, pues no nada más para México, sino para todo el bloque de Norteamérica, que ha sido muy positivo. Quizás es llevar las cosas al extremo, pero ¿cómo sería México? ¿Cómo sería la visión de ustedes, de las empresas globales, si el Tratado de Libre Comercio se acabara? Mira, las empresas globales, específicamente este consejo que somos 60, hemos estado muchos de nosotros en México 50, 70, en el caso de Bayer, que es en donde yo trabajo, más de 100 años, y hemos pasado por diferentes ciclos. Entonces, nosotros vamos a seguir en México. Lo que sería interesante analizar es pues todo proveeduría que tenemos, que con el nearshoring puede acercarse en México y traer nuevas inversiones, que normalmente son empresas pequeñas y medianas, pues va a ser mucho más difícil. Tienen un caso de negocio más difícil si elevas el riesgo de país o por la situación de cómo quedarían las instituciones, pues a lo mejor lo acabas debilitando o haciendo más vulnerable. Entonces, en ese escenario yo te diría, pues seguramente habría menos inversión, menos crecimiento, habría un impacto en el PIB, pero las empresas globales seguiríamos en México, porque México sigue siendo un buen destino de inversión. De alguna manera sube un poco el riesgo país. Ahora, si como consecuencia de todo esto, más las presiones fiscales, se perdiera el grado de inversión, ¿cuál sería el nivel de afectación que habría para las empresas globales? Muy difícil de medir, David, y obviamente específicamente en el Consejo de Empresas Globales tenemos compañías de 20 industrias distintas, 20 sectores distintos. Entonces, ahí sí cada sector tendría que hacer su análisis propio y ver qué le trae México en una nueva inversión o incluso la reinversión de sus propios dividendos comparado con otros países que pues también están peleando por esas nuevas inversiones, como puede ser algunos países de Sudamérica, llámese Colombia, Chile, Brasil, o incluso países del lejano oriente donde ha habido bastante inversión, como puede ser Vietnam. O sea, ¿qué sería lo deseable para ustedes, para seguir estando cómodos en México? Porque tienes razón cuando dices, y lo dices bien,
Son empresas que por ejemplo, a Bayer, cuando tú trabajas, pues, le ha tocado vivir prácticamente toda la historia contemporánea de México, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿qué busca una inversión? Sea de una empresa chica, mediana o grande, certeza jurídica, ¿no? Estado de Derecho, seguramente requieres una autoridad que desde el punto de vista regulatorio también esté a la vanguardia y entonces en esa parte de un Estado eficaz, pues buscas pues una garantía a tu inversión en términos jurídicos y pues que mitiguen riesgos de controversias, de peleas, y más si el juzgador pues no tiene la capacidad, ¿no? Entonces buscas esa certeza en cuanto a que tiene la profesionalización y la capacidad necesaria el juzgador para pues un quehacer tan complicado como es interpretar la Constitución y tomar decisiones. Necesitas un juzgador que pues no tenga influencia externa, que no esté de alguna manera partidizado y además lo que hablaba de la inmovilidad, pues es un poco el derecho que tienen los juzgadores y que también les permita hacerlo con total independencia. Entonces yo creo que cualquier inversión lo que busca es ese tipo de cosas que te den certeza. Cuando no hay tanta certeza, pues lo único que buscas es que haya un mayor retorno a tu inversión, si de todas maneras la quieres hacer en uno o en otro país. ¿Cómo hacerle, Manuel, para que tengan certezas? El próximo secretario de Economía dice que les va a explicar a las empresas globales, que le va a explicar a los inversionistas de qué se trata la reforma judicial. ¿Qué más se necesita? Eso. Necesitamos tener diálogo. Necesitamos seguir construyendo esos puentes, argumentando de un lado y del otro, ser empáticos con cada una de las partes, ser transparentes y al final construir juntos, porque como te decía, nosotros aquí vamos a estar, la sociedad aquí va a estar, el gobierno aquí va a estar y todos estamos en el mismo barco y queremos un mejor México y eso se va a lograr a través del diálogo. Entonces, hemos tenido la oportunidad de platicar con el futuro secretario de Economía, hemos expresado este interés, él también lo tiene claro y me parece que una vez que se aprueben y se empiecen a trabajar con las leyes secundarias, con los transitorios, pues hay que ver cómo hacemos que es la reforma que termine siendo la que se aplique en el futuro en México, la hagamos funcionar para bien de México. Más o menos tranquiliza esas posiciones del próximo secretario de Economía y que también Ricardo Monreal dice que se tiene que hacer otro dictamen. ¿Los tranquilizan ustedes suficiente eso? Para que no va a ser lo que se había dicho, vamos a llegar el 1 de septiembre, que iban a llegar los de Morena el 1 de septiembre, ya para el 3 está todo listo, ¿no? Mira, al final, como te digo, tenemos que trabajar juntos, tenemos que expresar nuestras preocupaciones y encontrar un camino hacia permitir que México siga siendo un destino atractivo. Hoy lo es, por un lado, pues por su situación geográfica. Por otro lado, porque llevamos 30 años a partir de que se firmó el primer tratado de libre comercio, generando cadenas cada vez más interrelacionadas y cada vez más robustas, y eso hace que tenga muchos beneficios estar aquí en el país. Entonces, en algún momento, platicando con el futuro secretario Badar, decía, el TEMEC es un buen negocio para el país, es una buena forma de crecer. Y entonces yo creo que nadie en el gobierno futuro pues quiere que esa oportunidad se pierda, ¿no? Tienes toda la razón, Manuel. Te agradezco muchísimo esta conversación. Muchas gracias, David. Muy buenas noches. Que te vaya muy bien.